La buena hija, Jim Chong. Papá, me voy a trabajar. Por favor, cuídate mucho y no salgas de casa hasta que yo llegue. ¿Me lo prometes? Quien así habló es Jim Chong, una joven de 17 años. Ustedes se preguntarán cómo es que una hija pide a su padre que no salga y que se cuide, cuando casi siempre es al revés. Es que Jim, el papá de la bondadosa Jim Chong, está ciego. El pobre hombre quedó viudo poco después de nacer su niña, por lo que debió salir día tras día con la bebita en busca de madres que estuvieran amamantando. Por favor, soy ciego y he quedado viudo. ¿Podría usted dar de comer también a mi niña para que no muera de hambre? Las madres, con gran generosidad, alimentaron a la beba todos los días. Y gracias al amor de esas madres al principio y a los esfuerzos y la dedicación de su padre durante toda la infancia de su hija, Jim Chong pudo crecer sana y fuerte. Con el tiempo, fue ella quien comenzó a proteger al hombre y luego a trabajar para satisfacer las necesidades de su pequeña familia de 2 personas. Cada vez que marchaba a su trabajo, Jim recomendaba a su papá que se cuidara y que en lo posible no saliera, por miedo a que le sucediera algo malo como consecuencia de su ceguera. Tranquila, hija, aquí me quedaré, en el jardín, escuchando los bellos cantos de los pájaros que pueblan nuestros árboles. Hasta luego, padre. Cuídate, por favor. Pero sucedió que un día el trabajo retrasó a Jim Chong mucho más que de costumbre y su papá, preocupado, salió a buscarla. Mientras caminaba gritando su nombre, no se dio cuenta de que había llegado a las orillas de un río cercano y en él cayó. Desesperado, logró mantenerse a flote unos segundos. Pero sin ver, no pudo decidir hacia dónde debía nadar para salir del agua. ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Socorro! Gritaba cada vez que podía asomar su cabeza por encima del agua y tomar aire. Afortunadamente, un monje que pasaba por allí escuchó sus gritos e inmediatamente lo ayudó a salir del río. ¿Cómo podré pagarte que me hayas salvado? No tengo nada, soy pobre y además ciego, le dijo, triste y compungido. Si quieres recuperar tu vista, debes rezar mucho y donar 300 sacos de arroz al templo al que pertenezco. Entusiasmado por la posibilidad de recuperar su vista y agradecido al monje por salvarle la vida, el hombre prometió que conseguiría esas bolsas de arroz y las llevaría él mismo al templo. Cuando llegó Jim Chong, vio a su papá todavía mojado y le preguntó qué le había pasado. Entonces, el hombre narró su accidente y su encuentro con el monje. ¿Qué haré, querida Jim? Prometí darle a ese monje los 300 sacos de arroz, pero sé que es imposible para nosotros conseguir tal cantidad. Sin embargo, si yo pudiera ver, tú podrías trabajar menos, hija mía. La joven quedó desolada ante las palabras de su padre, y era tan bondadosa que prometió a su papá que ella conseguiría todo el arroz necesario para devolverle la vista. No, hijita, es inútil. Te pido que lo olvides. Tenemos una buena vida a pesar de todo. Jim Chong no le respondió, pero se propuso hacer lo imposible para que su papá pudiera ver. Daría mi vida si eso le devuelve la vista, pensó. Días después, se supo en el pueblo que un barco
proveniente de China, cruzaría el océano y pagaría lo que fuera a quien se sacrificara al dios del mar para tener una buena navegación, libre de tormentas y maremotos. Jim Chong agradeció la oportunidad, fue al puerto en secreto y pidió que entregaran a su padre 300 sacos de arroz, además del dinero que ofrecían. El barco zarpó con ella a bordo y cuando estuvo en alta mar, Jim Chong fue vestida con hermosos ropajes y arrojada al mar. Pero el dios dragón de las profundidades marinas, que todo lo sabe, se conmovió con el generoso gesto de la muchacha hacia su padre. La salvó de ahogarse y la llevó a vivir a su palacio en el fondo del mar. Entretanto, el padre de la joven se enteró de que su hija se había sacrificado por él y ya no sintió deseos de seguir viviendo sin tenerla a ella, a pesar de que ya poseía los 300 sacos de arroz y una buena suma de dinero. Fue entonces cuando una mujer se acercó a él fingiendo ayudarlo, pero lo engañó y le robó toda su fortuna, su casa y sus posesiones. El hombre, todavía ciego y ahora definitivamente pobre, no tuvo otro remedio que convertirse en mendigo. Los días de Jim Chong fueron felices. Sin embargo, extrañaba muchísimo a su padre, por lo que rogó al Señor de los Mares que le permitiera volver a tierra firme. Lo haré, Jim Chong. Lo mereces por tu bondad y por ser tan amorosa con tu padre. Entra en esta gigantesca flor de loto. Flotarás en ella hasta que se abra en tierra firme. Pero antes, vístete con estas magníficas ropas de princesa. La joven obedeció, entusiasmada con la posibilidad de abrazar nuevamente a su querido papá. La flor subió a la superficie y flotó hasta que la divisaron unos marineros de un barco pesquero. Asombrados, la subieron a bordo y al llegar a tierra la llevaron al Palacio Real para que el rey pudiera admirar esa flor bella y enorme. ¡Es increíble!, exclamó el monarca apenas la vio. Al rato, mientras la seguía contemplando extasiado, la flor comenzó a abrirse muy lentamente ante la sorpresa del rey. ¡Oh! ¡Se está abriendo! ¡Qué maravilla! Cuando terminó de desplegar sus grandiosos pétalos, la bella Jim Chong despertó y quedó a la vista del rey, quien se enamoró inmediatamente de la joven. ¿Quién eres?, preguntó el rey. ¿Por qué estabas dentro de esa flor? Jim Chong le contó su historia y el rey, que ya sentía que la amaba, la amó aún más por su bondad y el valor de su sacrificio. Al poco tiempo, el rey le propuso casamiento. Jim Chong, que también se había enamorado de él, accedió, pero pidió al monarca que organizara un banquete de 7 días para todas las personas ciegas del reino. Es que debo encontrar a mi padre, mi señor. Hace tiempo que no sé nada de él y temo que esté hambriento, enfermo o algo peor. El rey aceptó el pedido de su futura esposa y organizó la fiesta, que se realizó luego de la boda. El primer día, Jim Chong recorrió esperanzada cada mesa buscando a su padre. Así lo hizo el segundo, el tercero y el cuarto, sin resultados.
Los 2 siguientes días, directamente se sentó a la entrada del palacio desde la mañana hasta la noche, para ver llegar a las personas e identificar a su papá, si es que asistía. Se ponía de pie cada vez que veía a lo lejos un hombre que podía ser su padre. ¿Estará igual que cuando lo dejé? ¿Será que no lo podré reconocer? ¿Habrá muerto ya?, se preguntaba angustiada. El último día, cuando ya casi se terminaba la comida y Jim Chong volvía a entrar en el palacio, abatida y desilusionada, escuchó detrás de sí una voz familiar. Un anciano, andrajoso y flaco, pedía permiso para sentarse a comer. Entonces, un brillo nuevo apareció en su mirada. Se acercó, entre temerosa y llena de esperanza, y le dijo: Padre, padre, ¿eres Jim? Soy yo, tu hija. Jim Chong, hija, mi hija, eres tú. Pero te creía en el fondo del mar, dijo Jim, con lágrimas en los ojos. La joven corrió a los brazos de su padre. El abrazo que se dieron y las lágrimas de felicidad de ambos conmovieron a toda la concurrencia. Y, milagrosamente, Jim recobró la vista y pudo ver por primera vez a la bella y generosa Jim Chong. Así fue como padre e hija vivieron juntos y felices por el resto de sus vidas.